Qué lindo es poder estar con ustedes en esta mañana. Qué lindo. Mi nombre es Alejandro, como dijo el pastor. Con mi familia estamos sirviendo en la iglesia Casa Hurlingham. Yo quería agradecerle a los pastores la invitación, a Ruth, a Cristian, gracias por la invitación y a todos ustedes por recibirme en esta mañana. Se ven preciosos. Yo felicito a los pastores y felicito a todos ustedes. Y les agradezco el poder participar en esta alabanza, en esta adoración. Vamos a darle un aplauso a todos los que nos ayudaron en esta mañana. Yo sé que ellos ensayan, se preparan para ayudarnos a alabar y adorar a nuestro Dios, que es lo más importante en esta mañana. Qué lindo es poder decidir. Nosotros decidimos permanentemente en nuestra vida, estamos decidiendo constantemente de las cosas más sencillas a las más importantes. Nos levantamos y vamos a desayunar, qué nos vamos a poner. Esas son cosas simples, pero decidir venir a la casa del Señor, decidir en esta mañana y prepararte en familia, con tu familia para venir acá es una gran decisión. Venir a juntarte con la familia de la fe para alabar a Dios, adorar a Dios, es una gran cosa. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y sabemos que la presencia de Dios está en este lugar porque Él así lo dijo. Y además porque lo podemos sentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Santo Señor. Santo Señor. Te invito a... Hoy te voy a hacer trabajar. Te invito a ponerte en pie. Vamos a ponernos en pie. Y yo te invito a declarar con tu boca, con tu lengua, con tu voz, a dar gracias. Es muy bueno dar gracias y mucho más a Dios. Entonces yo te invito a que vos puedas agradecer. Y vos decís, pastor, ¿qué agradezco en esta mañana? Y tenemos tantas cosas para agradecer. Son tantas las cosas. Por mi familia, por mi trabajo, por la salud, por mis hijos, por la familia de la fe, por los pastores. Tu boca. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por poder permanecer y estar y ser parte de esta familia de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Venimos con un corazón agradecido. Gracias, papá, en esta mañana. Te damos gloria y honra, papá, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, papá. Entramos por esta puerta con acción de gracias por tus atrios, como dice tu palabra, con alabanza. Te alabamos, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu entrega. Gracias, Señor, porque te entregaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre, Señor, que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, en el nombre santo, santo de Jesús. Santo de Jesús, te damos muchas, muchas gracias, Señor. Amén, y amén, y amén. Te invito a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito Dios, santo. Te invito a tomar asiento, iglesia. Hace una semana celebrábamos y festejábamos y recordábamos la Pascua. Una fecha muy especial para nosotros. Nada de lo que hacemos acá tiene sentido sin la resurrección de nuestro Señor. Nada tiene sentido. Entonces no es algo que debemos festejar y celebrar y recordar una vez al año, sino que es constante el recuerdo y la celebración porque Jesús venció a la muerte, porque Él resucitó. Nosotros recordamos su entrega, su sacrificio, su muerte, pero celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, Pablo le decía a los corintios, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Cristo venció, y por eso estamos acá y por eso celebramos. Y tiene sentido lo que hacemos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y sin ponerme de acuerdo con Ruth, con la pastora, yo traje un texto que quería leer. Yo podía leer el texto bíblico, o hacerlo leer por el pastor, que es un locutor y lo hace muy bien. Pero más importante de esta mañana para mí
es poder leer la palabra de Dios en familia. Muchas veces no tenemos tiempo de hacerlo. Es un hábito que deberíamos tener y conservar, de tomarnos unos minutos para leer la palabra de Dios en familia. Un texto. No te digo que vayas a hacer un estudio bíblico en familia porque es difícil, a veces no hay tiempo, pero un texto. Y entonces, más importante que lo lea yo o el pastor es que lo leamos juntos. El texto es Filipenses 2, versículos 6 al 11. Vamos a ponernos en pie, yo te voy a hacer laburar hoy, para leer la palabra de Dios juntos. Cuando dice el cual, habla de Cristo y te invito a acompañarme. Vamos a hacer un desorden hoy. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Jesús, santo, santo Señor, santo Señor. Yo sé que no hay espacio, pero me arrodillo y declaro, y los que puedan arrodillarse que tienen lugar, los que no tienen lugar no importa, declaramos en esta mañana, se dobla toda rodilla en esta mañana. El que no puede, no hay problema, se queda parado ahí, levanta sus manos a Dios y declaramos en esta mañana. Toda rodilla se dobla declarando que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Dios santo, declaramos tu grandeza, papá, en esta mañana. Como tus hijos, doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro rostro ante tu poder, papá. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén, papá querido y amado. Santo Señor, santo Señor, santo Señor, santo Señor. Alabale, alabale, glorifica su nombre en esta mañana. El poder de Dios, santo Señor, santo, santo Señor Jesús. Hermosa iglesia. Gracias, papá, gracias por tu amor, gracias, Señor. Gracias. Declaramos que vos sos nuestro Dios. Declaramos tu amor, santo Señor. Recibe la adoración, papá. Recibe esta adoración. Recibe esta adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Y tu misericordia es para siempre, Señor. Santo Señor. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Santo Señor, santo Señor, santo Señor, santo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por este momento, Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas, esté tocando nuestras mentes, para entender lo que nos querés decir en esta mañana, papá. Espíritu Santo de Dios, móvete con libertad, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendita iglesia. Bendita iglesia. Te invito a tomar asiento. Qué hermosa mañana, qué hermoso momento. Eso solo lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando me invitan a compartir la palabra, uno empieza a llenarse de preguntas. ¿Qué compartir?
que traer para ayudar a las personas a entender y acercarse y a conocer un poco más de Dios. Y uno empieza a escudriñar y empieza a escuchar y empieza a tener un montón de información. Dios habla de muchas formas, dice la Biblia, y de muchas maneras. Entonces uno va escuchando cosas. Y yo estaba leyendo un texto muy conocido, que es un texto, es la historia de Jonás, que la cual no voy a predicar, pero muchos de ustedes la conocen. Entonces dice que Dios a este profeta le dijo que vaya a Nínive a pregonar, a predicar para que los ninivitas se arrepientan porque estaban haciendo mal las cosas. Y él, en cambio de ir para donde Dios dijo, fue para el otro lado. No sé si le suena, le pasó a él y nos pasa mucho a nosotros también. Y tuvo consecuencias negativas. Cuando uno no hace caso a lo que Dios dice, hay consecuencias negativas, no solamente para él, sino para los que lo acompañaban. Y entonces, para hacer corta la historia, él termina yendo a Nínive por demolición, ¿no? No como primera opción, no porque Dios lo había enviado, sino bueno, pasaron muchas circunstancias. Usted lea el texto si no lo conoce después, que es muy interesante. Y entonces Dios me hablaba en este sentido. Él va y pregona y predica y dice lo que Dios dijo que le diga al pueblo de Nínive. Y lo maravilloso es que, porque si yo soy ninivita, que necesito perdón y necesito recomponer mi situación, le digo a Dios, bueno, envíame a alguien, pero que alguien que tenga ganas de venir. Jonás no tenía ganas de venir, no los quería a la gente de Nínive. Y fue cuando fue, y usted verá la historia con el después también, que él nunca tuvo ganas de ir y predicar, pero lo hizo. Lo hizo. Y dice que se arrepintió del rey hasta el último. Y que hubo ayuno hasta de las bestias. Extraordinario. Porque la palabra de Dios es poderosa, más allá de quién la lleva. Es la palabra de Dios lo que tiene poder. Y entonces, esa es la historia. Y desde ahí me hablaba Dios. Digo, entonces, ¿qué tengo que predicar? Porque yo puedo hablar muchas cosas lindas, que son interesantes. Pero la palabra de Dios, la sencilla y poderosa palabra de Dios, es lo que cambia la vida a las personas. Y entonces, digo, yo voy a hablar del plan de salvación. Y dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice que pecamos? Todos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pastor pecó. ¿Quién les habla? Un poco más. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el mismo sentido dice que no hay justo ni uno. Todos pecamos, ni uno justo. En el mismo sentido. Y también dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces, Dios, con su infinito amor, envió a su Hijo, y de eso hablábamos el domingo pasado, y de eso hablamos siempre, envió a su Hijo unigénito para entregar su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida en abundancia. Eso es el Cordero de Dios que venía a entregar su vida por nosotros. Y su preciosa sangre era y es lo que hace pasar la muerte de largo por nuestra vida. Como allá en la Pascua, la sangre del Cordero pintada en los dinteles hacía que la muerte pase de largo, y eso era la Pascua. La sangre de Jesucristo nos cubre a aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y hace que la muerte ya no tenga sentido, como decía Pablo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Amén, Señor Jesús Santo. Te damos gloria, papá. No podemos hacer nada para merecer esto. No podemos comprar esto. No podemos ser merecedores, ni por más que podamos ir muchas veces a Luján caminando, ida y vuelta, no calificar. No, esto es por gracia. Esto es un regalo.
de Dios. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Pero, para disfrutar de un regalo, hay que aceptarlo, hay que tenerlo, hay que disfrutarlo, hay que agarrarlo, hay que abrirlo, hay que tenerlo. Y entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice algo muy interesante. Escuche esto. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen, le dio potestad, le dio poder para ser hechos hijos. ¿Cuántos recibieron al Señor en este lugar? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos creen en su nombre? Amén. Tenés el poder, tenés la autoridad, tenés la potestad de ser hijos de Dios. Y esto echa por tierra aquel pensamiento de que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son aquellos que le recibieron en su corazón, son aquellos que creen en su nombre. Y entonces esa falsa teoría de que todos somos hijos de Dios no es así. Y esto habla de un nuevo ADN, habla de identidad. Yo he visto algún videito a la pastora hablando de identidad hace poco, o hace un tiempo. No sé, porque yo me pierdo. Yo soy malo para las redes, no tengo Instagram, X, no tengo, pero algún Facebook tengo. Sí. No me enredo en las redes, pero alguna cosita veo. Y vi que hablaba de identidad, y esto es identidad pura. Nosotros somos coherederos con Cristo. Decía Pedro, mas vosotros nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, eso es identidad, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con sangre preciosa, adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos pasó a la luz admirable, para anunciar las virtudes de Cristo Jesús, para eso. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia por gracia de Dios, no por merecimiento nuestro, por gracia de Dios. Qué lindo. Y ahora para los hijos de Dios hay una buena noticia. Muchos tiempos las religiones nos relacionaron con Dios, nos hicieron relacionar a través de un temor. Y usted me dice, bueno, no está mal tener un temor de Dios, temor reverencial. Pero yo hablo y pienso en Dios como un Padre de amor. Yo creo en el Dios de amor que de tal manera, como dice la Biblia, de tal manera nos amó. Y entonces, digo, yo pienso en mi padre, ¿no? Digo, yo nunca le tuve temor a mi viejo. Jamás le tuve temor. Sí respeto, pero temor nunca. Porque sabía que él me amaba. Y si los padres humanos sabemos amar a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios a nosotros? ¿Cuánto más Dios a nosotros? Pero ¿cuántos papás hay acá? Un montón. Y entiendo que todos amamos a nuestros hijos. Yo sé que hay casos locos por ahí. Y por más que nuestros hijos se equivoquen, eso no cambia nuestro amor hacia nuestros hijos. Por supuesto que no estaremos felices si están haciendo algo que no corresponde, pero nuestro amor hacia ellos no cambia. Y cuando sufran las consecuencias de sus errores, nosotros vamos a caminar al lado de ellos, ayudándolos. En Hurlingham tenía un
Digo tenía porque partió a la presencia del Señor. Carlos, un hombre de la edad de mis viejos, y ya tenía más de 70 largos cuando venía uno de sus hijos, que tenía más o menos mi edad. Había hecho cosas que no tenía que hacer y estaba preso en un penal lejos, no me acuerdo porque hace muchos años ya él me contaba que iba a visitarlo, se tomaba, no sé si la costera, pero viajaba, y iba a visitarlo y sufría porque lo veía ahí. Y entonces volvía y me contaba, y también me contaba que sus otros hijos también le decían a veces, no, mira, él tiene las consecuencias, vos ya hiciste todo lo que tenías que hacer, listo, no vayas. Y él me decía, yo no lo voy a abandonar nunca, nunca lo voy a abandonar. Y entonces pensaba en el mismo sentido de lo que hablaba recién, si nosotros que somos humanos y que tenemos y pensamos y sabemos y desarrollamos un amor imperfecto, sabemos hacer esas cosas por nuestros hijos, cuánto Dios que es un amor perfecto, ¿no? Va a ser para con nosotros. Y esto lo aclaro, ¿no? No quiere decir que nosotros podamos hacer cualquier cosa porque Dios nos ama. Como decía, bueno, podemos hacer cualquier cosa. Como decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que quiera. Mi salvación no va a estar en juego. Sí mi calidad de vida. Sí las consecuencias de los errores que cometa. Dios no va a aprobar mis errores, pero no me va a abandonar y va a estar al lado mío siempre. 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 Eso tenemos que saberlo. Y entonces, porque a veces somos incoherentes, ¿viste? Nos mandamos muchas macanas, tenemos consecuencias negativas y después miramos y decimos, Dios, ¿por qué a mí? Y Dios te dice, ¿por qué a vos? Porque haces cosas que no tenés que hacer. Y entonces esa es responsabilidad nuestra. Pero el amor de Dios no está en juego. No está en juego. El Señor Jesús, antes de ser entregado, se reunió con sus discípulos, los reunió y le dijo, ustedes en muy poco tiempo me van a desconocer. No, le decían, no, Señor, ustedes me van a negar. Y parecía que era como un debate, como una asamblea, y no era eso, me acerco mucho. Parecía que era como un debate, como una asamblea, y no era eso. Jesús, Dios mismo hecho hombre, le estaba diciendo a ellos lo que iba a pasar, porque Él nos conoce, Él nos eligió, y sabe quiénes somos, y sabe lo que podemos hacer, y nos eligió tal cual somos. Sabe de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y sabía de las virtudes y los defectos de ellos. Y entonces Pedro le dice, yo si tengo que morir con vos, muero con vos, pero no te voy a negar. Y entonces Jesús le dice, bueno, vos en particular, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ustedes conocen la historia. Jesús fue traicionado, entregado, Pedro lo negó. Y es maravillosa la historia porque la pesca milagrosa, ahí fue cuando fue llamado Pedro y otros discípulos. Ustedes conocen la historia, que estaban pescando y que no habían pescado nada en toda la noche, y ellos trabajaban de eso y con eso alimentaban a su familia y con eso pagaban los impuestos que los romanos los extorsionaban, y habían tenido una noche de frustración, como muchos de nosotros han tenido noches y días de frustración, y estaban lavando las redes en la mañana y para volver a sus casas, y llegó el Señor y les dijo, hey, boguen mar adentro, métanse de nuevo y tiren las redes. Y Jesús no era un pescador, había nacido en una casa de un carpintero y no tenía nada que ver con ese oficio. Y esta gente sí era especializada y sabía que no era el momento indicado, pero Pedro dice, por tu palabra vamos a hacerlo. La realidad me indica otra cosa, pero Dios me dice, anda y yo voy. Yo obedezco, porque la obediencia bendice.
El pueblo de Dios dice que estaba acorralado entre el mar y el ejército egipcio que venía para matarlos. Y Dios le dice, hey, hey, pónganse a caminar, adelante en fe. Y cuando uno se pone a caminar adelante y con fe, se abre el mar y se abren puertas donde no hay, donde no se ve nada, se abre. Y entonces ellos fueron, dice que tiraron y sacaron peces. Reventaban las redes y cuando volvieron decidieron seguir al Señor. Una decisión extraordinaria, extraordinaria, que iba a cambiar su vida para siempre. La de Pedro, en este caso estamos hablando de Pedro, todos los demás también. Es una vida extraordinaria la que comienza. No fácil, no fácil, no fácil, pero extraordinaria. Le dice Jesús, desde ahora serás pescador, pero de hombres. Y empieza todo un camino, 3 años caminando con el Señor, extraordinario, aprendiendo la mejor universidad del mundo, caminando con el Señor, aprendiendo a cada paso. Y tuvo momentos gloriosos. El Señor en un momento donde se preguntaban que no sabían quién era, dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y por inspiración divina, Dios inspiró a Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inspiración divina. También en el Getsemaní se acercó y le dijo, agarremos para el otro lado, así no te matan. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahí estaba recibiendo mensaje de otro teléfono. Como nos pasa a nosotros, a veces tenemos un teléfono, a veces recibimos el otro teléfono y no hay que escucharlo ese. Y tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. Ese privilegio lo tuvo él y Jesús. En el medio del desastre y la tormenta y las aguas que se sacudían, él caminó por sobre los problemas que eran las aguas, mirando a Jesús, puesto sus ojos en Jesús. Y cuando empezó a mirar para los costados, dice que se hundió y el Señor lo sacó, pero fue el único que caminó. Momentos extraordinarios. Y también lo negó. Lo negó. Y entonces, imagínense ustedes, nosotros recordábamos la Pascua, la crucifixión del Señor, y el momento para ellos, viendo a la esperanza, a este hombre maravilloso, con el cual caminaban, muerto en la cruz. Y viernes y sábado, día de silencio, donde no ocurrió absolutamente nada. La esperanza de ellos se desvaneció. A quien seguían, ahora ya no estaba. Y decidieron, dice, subirse a un barquito y volver a la vieja vida, a pescar. La pesca milagrosa 2, digo. Y entonces llegó un hombre a la playa, prendió un fuego, puso una parrilla, puso unos peces, trajo pan, trajo bebidas. Y era Cristo resucitado en la playa. Y entonces, viendo que no pescaban nada, porque la historia se repetía, le dice, tírenla para aquel lado. Y la tiraron y explotaba de peces. Y ahí se dio cuenta Pedro y todos que era el Señor. Y dice que se había sacado la ropa, ¿no? Así dice que se había sacado, que estaba en slip o en, no sé qué usaría Pedro, o boxer, pero se puso la ropa y no esperó llegar remando a la costa. Se tiró y fue nadando al encuentro con el Señor resucitado. Y me gusta porque no hay reproche. Dios sabe que te vas a equivocar. Jesús habló también del hijo pródigo, ¿no? Y nos cuenta esa historia. Y no hay reproche para Pedro. Los abraza y come con ellos en familia. Ese es Dios, ese es el Dios que yo creo, en el que yo tengo puesta mi fe. Y entonces dice que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo.
apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces. Y yo nunca estudié esto, pero digo, no sé, a lo mejor el pastor tiene teoría, pero 3 veces lo negó Pedro, 3 veces le preguntó. Y entonces digo, seguramente tienen que ver una cosa con la otra y hay todo estudios hechos de eso y me tengo que poner a estudiar. Pedro, ¿me amas? Y con lágrimas en los ojos le dijo Pedro, Señor, tú sabes todo, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Restauración. Restauración. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Tenemos que pedir perdón y el Señor nos va a perdonar y nos va a restaurar. No hay condenación. Yo aprendí, y esto, pastor, yo aprendí del pastor en una ocasión, permíteme que cuente esto, sin detalles. Sentado en una mesa, el pastor, quien les habla y 2 personas más. Y el pastor dijo, yo tengo que decir algo, me equivoqué en una cuestión. Y entonces, como me equivoqué, y esto lo enaltece, porque hace lo que dice, predica lo que hace. Dice, yo me equivoqué respecto a una de las personas sentadas en la mesa y yo te tengo que pedir disculpas. Y perdón. Y eso es perdón. Y eso es maravilloso. Y eso, no estábamos hablando de eso, estábamos sentados en ese lugar hablando de otra cosa. Pero este hombre lo hizo y ese día, a veces uno con lo que dice enseña un montón de cosas y a veces con lo que hace. Los hechos valen más que 1000 palabras. Así que yo te felicito, realmente. Ya el Señor en Hechos de los Apóstoles dice que estaba con sus discípulos, con sus seguidores y les dice, recibiréis poder cuando el Santo Espíritu os venga, es tiempo de que yo me vaya y me serán y predicarán de Judea, Samaria hasta los fines de la tierra. Y entonces, muy poquito después, el Señor asciende y está la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y muy poquito después, Pedro está predicando y se convierte miles de personas porque se cumple la palabra de Dios en su vida cuando le dijo, desde ahora vos vas a ser pescador, pero no de peces, de hombre. La palabra de Dios se cumple a su debido tiempo. No sé qué palabra de Dios te dio Dios a vos en tu vida, pero parece que las cosas no van, que las cosas van para otro lado, que parece que decís Dios se equivocó, esto no fluye, como le pasó a Pedro en esos 3 años, desde que le dio la palabra, pasaron 3 años, pasaron cosas en la vida de Pedro, pero la palabra de Dios se cumple. Yo no sé en qué momento estás de tu vida, pero la palabra de Dios se cumple. Hubo un sueño que tuvo José y pasaron muchas cosas, y pasaron como 17 años, y pasaron cosas en la vida de José, pero se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Así que en esta mañana, iglesia amada, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Te invito a cerrar tus ojos.